Amén. Estamos ya en vivo y directo. Estamos ya preparándonos para el estudio que tenía prometido de la inspiración de las Escrituras. Si realmente son inspiradas. ¿Cómo podemos saber que las Escrituras son inspiradas por Dios? Porque hay muchos libros y hay muchas religiones, pero inspiración divina tiene que haber solo una. Vamos a estar orando primero. Padre eterno, Dios de amor, de misericordia, te damos gracias, Señor, por el día de hoy. Te pedimos una bendición especial, dirígenos, inspíranos, Señor, de una manera tal que la audiencia, todos los que estén conectados al sonido de mi voz, Señor, reciban la bendición de que es real la inspiración divina de las Escrituras. Ministra el corazón, prepara toda la audiencia y aún aquellos que se conectan y solamente son amigos, no son cristianos, pero participan también y Dios los va a bendecir si ponen atención e interés profundo del tema. Te damos gracias por todos los hermanos que están conectados y prepáralos, cada uno con su escritura, su palabra, su Biblia ahí en la mano o celular, lo que tengan, para corroborar lo que enseñamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos con gracia. Amén y amén. Vamos al ámbito natural de los expertos en la materia. Gente que son expertas en la materia y conocen lo que es falso y lo que es genuino en cuanto a clasificar, por ejemplo, los diamantes. Cómo clasificar, cómo saber cuando un pintor, cuando un cuadro es genuino de dicho autor o es falso. En hechos criminales hay expertos también que se dedican, los forenses, para detectar cuando en realidad fue un crimen y quién fue el autor. Y así sucesivamente hay especialistas en cuanto a las monedas, cómo conocer lo genuino, cómo conocer la moneda que es falsa, el oro, la plata. Hay mucha técnica, mucha tecnología donde hoy en día se puede detectar estas cosas mejor. Por ejemplo, tenemos los diamantes. Vamos a empezar por ahí. No voy a dar un estudio profundo de los diamantes y de estos especialistas como criminalistas, etcétera, etcétera. O con respecto a la pintura. Voy a dar a vuelo pájaro algunos puntos que se mencionan para detectar cuando algo es genuino o no. Los diamantes son adquiridos para falsificarlo de otras piedras preciosas muy parecidas y de hecho también pueden ser elaboradas por los hombres. Es decir, se pueden coger piedras y falsificar, inclusive son costosas, son valiosas, cuando no se detecta si son genuinas o no. Hay, por ejemplo, una que se llama el zirconita cúbica. Hay una imitación que es muy comprado en el mercado hoy en día. La moissanita es la segunda de una acción también poderosísima. El diamante ruso también es una piedra que es bella, pero no es en realidad la genuina. Está el nexo y está el zafiro blanco, que para el ojo inexperto es una buena trampa porque tienen una característica como para confundir tremenda.
muy parecidas. Pero la genuina se conoce y se detecta a través de una luz ultravioleta o luz negra que se utiliza para detectar si es genuina o no. Y al reflejar un fluorescencia de ese equipo que transmite una luz azul, cuando se hace el experimento para considerarla si es real o no, si no produce esta luz azul, no es fiel. Así pasa con los cuadros, las pinturas. Hay una técnica que se utiliza que se llama la imagen molecular y también análisis por espectroscopía. Espectroscopía son los instrumentos, son las formas en que se detecta cuando un cuadro es o no es genuino. El falsificador saldría con una victoria si esto no sucediera. Al detectar estos especialistas los residuos orgánicos de yeso, de acrílico, etcétera, si no fuese por ello, los falsificadores salían victoriosos. Pero gracias a Dios se detecta y ellos tienen la técnica para hacerlo. Existen detalles específicos, son rasgos que aparecen o no aparecen. Es decir, si no aparece en el que tiene que aparecer, o si en este caso no aparece, ya es fácil detectarlo. Quiero decirle que en una ocasión, por una emisora de radio, yo oí al locutor decir, tenemos aquí en la emisora a un cantante imitador de Nat King Cole y queremos presentarlo esta noche, pero vamos a oír una canción primero de Nat King Cole. Bueno, pusieron el disco de Nat King Cole y cuando terminó la canción dice el locutor, acaban de oír al imitador de Nat King Cole. Se creía que se estaba oyendo a Nat King Cole porque era idéntico el imitador. Es decir, que cuando él presentó a Nat King Cole, no era tal Nat King Cole, sino el imitador. Y todos se deleitaron en una canción de este gran cantante, de este gran artista, que sin embargo no era real, sino que era el imitador, para dar a entender el valor tan grande de este hombre como imitador. Los forenses, en este asunto de criminalistas, casi siempre se descuida el autor, el asesino. Y en ocasiones ellos pueden detectar a través de fibra, de pelo, de semen, de saliva, de sudor, cuando dejan sudor, sangre, huellas. Ellos tienen una técnica con aparatos microscópicos, con aparatos y lentes de infrarrojos y polvos, etcétera, etcétera, cosas que yo no pudiera mencionar porque no las conozco, pero ellos trabajan de esta manera y pueden capturar, pueden dar con la persona. A veces los residuos que ellos encuentran y alguna fibra, etcétera, etcétera, hasta dan con el auto que se hizo, sin haber visto el auto. Es decir que son una serie de especialistas que pueden detectar lo que es genuino y lo que no es genuino.
Pongo estos ejemplos por la sencilla razón que con la Escritura, con la palabra de Dios, sucedió lo mismo. Aquí no pasó gato por liebre. Los expertos, los padres de la iglesia, los inspirados y escogidos por Dios, reunieron las Escrituras que verdaderamente eran genuinas y pasaban por el, vamos a decir así, por el somatón del canon. Quiero emplazar bien el estudio para decirte que he usado el Interlineal, es un libro magnífico, lo recomiendo. Es una escritura del griego al español. Tengo aquí un compendio. Este compendio manual de la Biblia es antiquísimo, es bueno. No sé si en este momento alguna biblioteca lo posee, pero da mucho informe sobre el trabajo minucioso que se hizo para reunir las escrituras, los papiros fidelignos. Tengo aquí un diccionario expositivo, Vine, muy bueno. Tengo esta Biblia, aquí en mi hogar tengo también la de mi esposa, que es Scofield, Dios habla hoy, y algunos manuales que no traje a la mesa, pero que se usan también, aparte del internet, que trae información buena. Siempre se encuentra algo bueno, no todo es malo, y es por esa la razón que emplazo el estudio con bases para demostrar la inspiración de las Escrituras. Ya esto pasó por el somatón. Simplemente yo voy a darte una explicación para que tú entiendas que este sagrado libro fue inspirado por Dios. ¿Cómo lo demostramos? Bien, primeramente quiero decirte que en el plan de Dios para preparar todo esto que hoy tenemos tan fácil en nuestras manos, incluyendo las traducciones, Dios primeramente no encontró las personas correctas, sino que lo que hizo fue prepararlo correctamente para el evento o para la acción. Es decir, que en ocasiones tuvo que decir, y ustedes tienen las Escrituras, cuando Moisés, que tuvo que decirle, no hice yo la boca, no hice yo al sordo y al mudo y al que habla, al ciego y al que ve, no lo hice yo. Dándole a entender con estas palabras que hiciera lo que Dios le encomendaba. Porque Dios estaba con él. Él es el autor, él es el que diseña, es el creador. Él coge, y vamos a tomarlo de esta manera. Coge hombres que ya preparó, que ya acondicionó, Dios habilita, Dios sabe lo que hace y con quién prepara las cosas, y como que revela el plan y el propósito de Dios primero a la mente del hombre que era escogido. Su propósito, su plan, se lo revela a ese siervo de Dios, a esa sierva de Dios, con el propósito o el plan que él tiene. Después que tiene la revelación, y esto todo a través del Espíritu, el Espíritu inspira a ese que Dios escogió y le reveló su plan para escribir lo que Dios quiere dejar por sentado, que son en aquel tiempo los papiros, las Escrituras. Después nos corresponde ahora, que eso ya sería más tarde para nosotros, en el sentido del estudio, después que revela, inspira para escribir, entonces ahora nosotros somos iluminados por el Espíritu para tener la bendición de la revelación y el plan de Dios de las Escrituras. Es decir, que primero Dios revela, después inspira para escribir y ilumina, en este caso ilumina al Hijo de Dios para entender las Escrituras. Gracias a Dios que nos iluminó. En su plan, Él prepara
después que tiene las Escrituras, un redentor que redime al hombre por su condición de pecado. Basta de más decir que en la inspiración está cómo Dios creó los cielos y la tierra, cómo Dios preparó un huerto del Edén, todo el plan escrito y que en aquel tiempo sucedió. Pero lo principal es que Él prepara un redentor. Profetiza, inclusive los que escribían, inspirados por Dios, ni aún sabían ese personaje quién era, sino que la inspiración les motivaba a escribir los que ellos que quizás ni entendían. Varón de dolores, un rey, varón de dolores, por sus llagas, todas esas expresiones como que pudieran a ellos como intrigarles, pero obedecían y escribían. Quizás no supieron lo que o de quién hablaban, pero tenían que escribirlo porque era inspiración. El Redentor se cumple bíblicamente en Cristo y aparece en nuestros días. O sea, en el tiempo de la gracia. Nosotros no lo vimos, pero dejó el Espíritu Santo. Cuando aparece el personaje, como que contradijo en cuanto a lo que ellos esperaban, porque esperaban un conquistador poderoso que destruyera el reino, que estableciera un nuevo reinado de poderío, pero cuando se encuentran con el Mesías, ¿qué dice esta expresión? El que te dé en la cara, ponle la otra mejilla, el que te haga un mal, hazle un bien, el que te diga, llévame esto una milla, llévasela doy, y que era todo lo contrario a lo que el humano esperaba, como que no entendían en ocasiones. Pero Dios sí revela y se manifiesta a hombres como los apóstoles para dejar sentada entonces las escrituras del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Toda la escritura tiene un aval de manifestaciones, de preceptos que ya conocemos, pero vamos a lo que concierne la inspiración. ¿Por qué inspiración? ¿Por qué divino? Primeramente, para que los libros pasaran al canon tenían que tener fidelidad. De la misma manera que el que analiza un cuadro de pintura y tiene sus medios para conocer cuál es el verdadero y cuál es el genuino, los rasgos, etcétera, etcétera. Así mismo sucede con las escrituras. Para reconocerla como inspiración divina. Ellos sí conocían los rasgos, las escrituras, la época. Y el Espíritu Santo también inspiraba a elegir cuáles eran los que verdaderamente iban a quedar como 66 libros. En una ocasión, en el convento de Santa Catalina, Tichin de Foll, un erudito alemán, se encuentra un manuscrito llamado el Sinaítico, Códice Sinaítico. Fue hallado por el erudito alemán Tichin de Foll, como decía, y él notó que en unos canastos estaban allí aquellos papiros y los recoge y se da cuenta que son valiosos y genuinos. Y en 1853 volvió al convento sin hallar nada. Y en el 1859 volvió de nuevo. Mientras conversaba con el mayordomo, dice que acerca de la Septuaginta, este dijo que tenía un ejemplar antiguo. Lo trajo en una servilleta y son los manuscritos posiblemente más valiosos que tenemos en este momento, en este tiempo de gracia. Así sucesivamente,
las escrituras pasaron por ese somatón, déjenme usar ese vocablo, de seleccionar. Muchos no pudieron, por no canonizar, por no tener la fidelidad, la inspiración, porque ellos sí sabían cuáles calificaban. Yo quiero recalcar un punto fulminante, pudiéramos decir. Cuando el Señor parte de la tierra, Él dice que va a enviar el Espíritu Santo que nos guiará. Nosotros como hijos de Dios, cuando recibimos el Espíritu Santo y nos ilumina, yo quisiera hacer varias preguntas. Fíjense, con solo mencionar una palabra de la Escritura, ¿cómo es posible que una persona recibe conformidad, paz que sobrepuja todo entendimiento? No porque esté escrita. ¿Cómo es posible que si no es un libro inspirado por Dios, va a guiarnos a toda verdad? ¿Cómo es posible que un salmo va a una persona que esté adolorida, sufrida, en un momento crucial de su vida, y le va a traer regocijo, calma, se va a sentir satisfecha, se va a estar tranquila por leer simplemente una escritura que no es inspirada? Si no tiene inspiración divina, no hace efecto. ¿Cómo es posible que se hace una oración por un enfermo creyendo en este nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, que es el Hijo de Dios, reconocido bíblicamente por Josefo, reconocido también un historiador? ¿Cómo es posible que bajo ese nombre suceden estas cosas? Personas que han sido cautivas a la droga, al alcohol, al robo, a cuántas cosas, y cambian repentinamente por haber creído en un personaje histórico simplemente, y no sobrenatural. ¿Cómo es posible que una persona enferma, problemas de cardiovasculares, problemas de diabetes, problemas de tumores, problemas de nódulos en los pechos de las mujeres, problemas de sida, fiebres altas, personas que han estado cautivas, personas que han tenido condiciones pésimas de insomnio, personas atadas, endemoniadas, y que sean libertadas por mencionar solo un nombre, el nombre de Jesús? Que solamente por estar leyendo una escritura de un libro normal como otro cualquiera, la persona reciba paz en el corazón. Quiero decirte que si hay inspiración en una escritura divina, es en este libro, la palabra de Dios. Dice la Biblia, dice la escritura, que ella no vuelve atrás vacía, sino que hará lo que quiere y será prosperada en aquello para lo que lo envió. La palabra de Dios, dicen el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, dice, es inspirada para redarguir, para enseñar, para que el hombre de Dios sea perfecto, en el sentido que perfecciona su vida, que se instruye, que un proverbio te enseña que la blanda respuesta aplaca la ira, más que la respuesta áspera aumenta el furor. ¿Cómo estas cosas, aplicándolas a nuestra vida, resultan tan maravillosas? Por la inspiración divina que hay en ella. Ahora, cuando vamos a los profetas, cuando vamos al mismo Jesús que profetizó antes de su venida, como un libro cualquiera, como un libro sin connotación divina, sin inspiración, va a cumplirse tan eficazmente, tan realmente como lo está haciendo en esta época. El mundo está asombrado con lo que está sucediendo. Los terremotos, las guerras, los rumores de guerra, las pestilencias o enfermedades
de las cuales estamos en la hora pico del asunto. Estamos en un momento crucial de un cumplimiento de la palabra. Entonces, ¿cómo es posible que podamos decir que esta palabra no es inspirada por Dios? Cuando todo acontece, cuando todo se cumple, cuando tú la vives, el resultado maravilloso de poder recibir un beneficio como es el apartarte del mal y vivir en paz. Dicen que la mejor almohada es la conciencia tranquila. Un hijo de Dios tiene la conciencia tranquila porque tiene la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. El trato con el pueblo de Israel cumpliéndose a cabalidad, proféticamente escrito que va a suceder. ¿Cuánto más exige o pide una persona para que entienda que esto es palabra de Dios? Israel fue esparcido. Bíblicamente, la palabra declaró este acontecer de Israel. Ya como la misma Biblia, como la misma palabra dice que Israel volvería a su tierra natal. Ellos serían esparcidos, ya volvieron a su tierra natal. Declararon a Jerusalén capital de Israel. Levantaron la bandera de 5 picos. Tienen el mobiliario, todos los muebles para realizar, construir el tabernáculo, el templo. Y la vaca roja que estaba extinguida ya apareció ya. Todo acontece bíblicamente. Los falsos profetas, la maldad multiplicada al igual que la ciencia. ¿Qué más quiere? La conversión de los hijos de Dios. La persecución que ha habido contra la iglesia. Todo lo que acontece alrededor del pueblo de Dios, bíblicamente está profetizado que todas estas cosas, y esperamos más eventos, pero que la iglesia para ese momento no estará. Y será el juicio de Dios. Yo no quiero estar ahí, porque eso es cumplimiento de la palabra. Viene el rapto de la iglesia, el levantamiento de su pueblo, y viene el juicio de Dios sobre las naciones que desobedecieron, donde estará en ese momento la gran tribulación, la ira de Dios desbordándose sobre los que no creyeron, los que rechazaron la verdad de Dios. Porque esta es una oportunidad en que nosotros podemos reconocer primeramente que Jesús es el Señor, que es nuestro Salvador, que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Hay una sola salida para el hombre, y es aceptar a Cristo para no sufrir condenación. Alguien me dijo a mí un día: chique, si todo eso es mentira. Digo, ¿quiere que te diga algo? Me voy, yo no tengo que hacerlo, me voy a poner en el lugar tuyo. Voy a ponerme en la misma posición que tú crees, de la manera que tú crees. Si todo es incierto, como dices tú, ¿a dónde vamos los dos? No, se acaba la vida para el hueco. Aquí todo el mundo va para el hueco. Ah, sí. Ya estamos parejos, vamos para el hueco, ¿sí o no? Sí. Eso es si no hay Dios. Y si hay Dios, ¿dónde tú te metes? Que si hay Dios, ¿dónde tú te metes? Porque estamos parejos en cuanto que tú dices que no hay Dios y vamos para el hueco, para el sepulcro. O sea, que morimos. No había esperanza, no había nada. Estamos parejos porque a los dos nos pasa lo mismo. Pero ¿y si hay Dios? No estamos parejos. Así que por las dos gano yo. Amén. Es decir que hay una oportunidad. Hay dos caminos. O hay Dios o no hay Dios. Si no hay Dios para el impío, como piensa el impío, ¿cuál es la razón de vivir? ¿Cuál es la razón de esta existencia? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunto yo. Alguien dijo, si tan solo hubiese un solo hombre en la tierra, ese hombre pediría una justificación. ¿Por qué? ¿Por qué está en la tierra? Si hubiese tan solo uno.
Hermano, damos gracias a Dios porque nosotros creemos en la inspiración de las Escrituras. De la misma manera que califica un diamante por muy bonito, por muy pulido, por mucho brillo que tenga, los expertos saben cuando es genuino y cuando no es genuino. Lo mismo sucede con el pintor, lo mismo sucede con un criminalista. Ellos detectan cuando es real el asunto o cuando no es real, cuando es falso, cuando hay detrás un falsificador, un impostor. De la misma manera con las Escrituras pasó lo mismo. Aquí sabemos que los que están aquí son los genuinos, los que calificaron y que se cumplen cualquier palabra. Miren, ¿quieren que le diga una cosa? El pecador más malo, el más sinvergüenza. Oigan lo que te voy a decir, porque la palabra de Dios es como la tierra. En la tierra, un borracho, un sinvergüenza, un desviado de la vida, un corrupto, coge una semilla y la coges tú que eres hijo de Dios y la echas en un mismo lugar de un terreno, en una esquinita uno y en otro el otro, y la tierra está diseñada para hacer germinar esa semilla, porque esa es la función de la tierra. De la misma manera es con la palabra. La palabra, ella no vuelve atrás vacía. Cuando alguien, por muy sinvergüenza que sea, por muy pecador que sea, cumple tan solo un precepto bíblico y lo pone en práctica y le es de bendición. ¿Saben por qué? Porque es la palabra de Dios. Porque Dios es justo. No es salvo porque la salvación consiste en creer. Es por fe, por haber creído. Tú dirás, pero ¿por qué tengo que creer? Miren, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Él lo estableció así. Y es menester que el que a Él se llega crea que le haya. Es la fe la que te mueve, la que te hace que seas acepto en la presencia de Dios. Dios te acepta cuando tú tienes fe. Dios es así. Dios es tan real, tan santo, tan misericordioso, que ha dado la oportunidad de enviar a su Hijo, único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, si tú crees, eres salvo. Y vienes a la bendición de heredar el reino de los cielos, porque a Él le ha placido darnos el reino. Y esa es la razón por la cual, abuelo de pájaro, te muestro que la palabra de Dios, la Escritura, es inspirada por Dios. Fíjense si es inspirada por Dios, que de aquí, ¿cuántas religiones salen? Y tú dirás, bueno, ¿y por qué pasa eso si es inspirada de Dios? Porque la analizan con lógicas humanas, porque cogen un texto fuera de contexto, porque se sujetan a leyes y preceptos que ya caducaron. La palabra está dividida en dos pactos. El primer pacto fue abolido, fue reemplazado por el primer pacto. Porque lo que hizo la ley fue conducirnos como una plomada y declararnos lo pecador que éramos, los jorobados que estábamos. Pero cuando vino la gracia, que es Jesucristo, por gracia soy salvo, es otra cosa. Por eso es que necesitamos maestros que nos enseñen, que nos conduzcan. Y han habido impostores, han habido falta de entendimiento, han habido personas con doctrinas erradas que quizás, vamos a decirlo así, tenían catarata espiritualmente y no vieron verdades que son para nosotros. Y por eso hay tanta religión, por eso aquel cree que es esto, por eso aquel piensa que hay que creer así o actuar así. Pero hay un solo camino, una sola verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el que viene a mí no le echo fuera. Venid a mí todo el que esté cansado y abatido y yo os haré descansar. Pero la Escritura necesita una interpretación correcta. Por eso pedimos hombres de Dios que tengan revelación de Dios, inspiración en las Escrituras. Porque no todo lo que está aquí es para realizarlo. Hay cosas que dejaron de ser ya, que se cumplen en Cristo. En Cristo estamos completos.
porque todo lo demás era sombra de lo que iba a venir. Pero en Cristo estamos ya completos. Y en una sentencia se resume toda la Escritura, toda la ley. Amarás a tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Contra esa ley no hay quien te condene. Cuando tú vives bajo amor, porque Dios es amor, no hay ley que te condene. Pero a veces nos echamos cargas que no eran necesarias. No quiere decir que no son salvos. Nadie puede cuestionar a nadie por salvación. Pero hay cosas que no tenemos que hacer. Yo te digo, vamos al Pico Turquino, es una elevación que había en Cuba, o a los montes de Ararat, que se conocen un poquito más. Y yo te digo, no lleves pico, te digo, no lleves pala, no lleves mochila, todo eso está allá arriba. Y tú vas con esa carga y vas caminando y sudando y pasando trabajo. Trabajo que no era necesario. Trabajo que lo hiciste por ignorancia, por capricho, por lo que sea, pero allá arriba te dijeron que estaba todo y que no había que llevarlo. Tú lo quisiste llevar, llevaste una carga innecesaria. Así hay mucho, porque tuercen las Escrituras. Por eso es que es inspirada. Por eso es que nosotros entendemos la inspiración divina. Porque hay que tener hijos de Dios que te instruyan, o un Espíritu Santo que te ilumine, maestros que están diseñados por Dios para corregir, para enseñar, para instruir, para que entendamos que hay textos hoy en día cogidos fuera del contexto y lo que hacen es torcer el camino de alguno y ponerle cargas que no son necesarias. Tú dirás, hay cosas que no le entiendo. Comienza con los primeros pasos. Hay gente que desde que llega a la iglesia quieren comer un bistec, quieren comer el manjar fuerte, y hay que empezar por la leche espiritual. Después, como un niño, la vianda, etcétera, etcétera, hasta que vas madurando, vas creciendo en el conocimiento de las cosas de Dios y vas prosperando, avanzando y cogiendo raíces más fuertes como cristiano, como hijo de Dios. La inspiración de la Escritura es algo especial que lo reconocen los verdaderos hijos de Dios. Cuando usted ve el engranaje que hay aquí, cuando usted ve las maravillas que hay aquí, entonces se da cuenta de que está ante la palabra viva y eficaz de parte de Dios, que ella no vuelve atrás vacía. Porque como de los cielos desciende la lluvia y no se vuelven allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, y dice, así es mi palabra que salió ya de mi boca, no volverá atrás vacía. Ella no va a virar atrás vacía, ella va a cumplir el propósito, el plan de Dios. Amén. Que Dios te bendiga, es mi deseo. Seguimos en contacto. Este es un tiempo de estar atrincherado, de estar en este momento recogido. Esto no ha terminado todavía. Damos gracias a Dios por los que se han suscrito. Muchos se han suscrito al canal que le hice la invitación en YouTube, Pastor Carlos Calderín. Y allí te suscribes, toca la campanita y YouTube nos da la opción de predicar en vivo, y se abren compuertas mucho más amplias para que el mensaje se extienda de manera tal que corra a todos los países, a todas las naciones, y eso sea una gran bendición. Pero necesitamos todas esas suscripciones. Y felicitamos, bendecimos, oramos por los pastores que están instruyendo también desde distintos lugares. Estamos orando por los familiares que han sido afectados por esta pandemia, por este coronavirus, pero que yo lo llamo señales de los últimos días, y algunos que también han fallecido producto de otro tipo de enfermedades. Tenemos hermanos que han fallecido y estamos orando y sentimos el dolor de los que tienen esta prueba y esta gran situación de que necesitan el respaldo de su hermano. Por tanto, este es un día en que nosotros nos conectamos para activar todas estas
necesidades que la iglesia reclama de orar los unos por los otros y ponernos en contacto. Ya pronto nos reuniremos y se cumplirá el propósito de Dios de salir de la trinchera, si es que Él lo permite. Si no, lo que Dios entienda. Estamos haciendo lo que Él ha permitido. Y la gloria y la honra sean para el Señor. Que Dios te bendiga, en mi deseo.